Amigos, hablemos del caso de Andy Puglisi, un niño que desapareció misteriosamente sin dejar rastro y por muchos años sus papás estuvieron buscándolo, pero jamás obtuvieron respuesta. Te cuento cómo sucedió y las teorías que han salido de este caso. Mi nombre es Daniel Novelo. Angelo Puglisi o Andy Puglisi era un niño de 10 años que decidió ir a una piscina comunitaria junto a sus amigos el 21 de agosto de 1976. Esta piscina se encontraba a unos cuantos metros de su casa en Lawrence, Massachusetts. Ahí se encontraban todos divirtiéndose y nadando. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y una amiga de ellos llamada Melanie Perkins decidió irse a su casa porque tenía hambre. Lo raro de todo esto es que ella no se quiso ir sola como de costumbre. Dijo que sintió como esa sensación de que algo estaba mal y prefirió pedir que alguien la acompañara a su casa. Primero le pidió a Andy que la acompañara, pero como él todavía no quería salirse de la piscina, dijo que no. Así que el hermano de Melanie, llamado Jeff, decidió acompañarla a su casa. Esa fue la última vez que Melanie y Jeff vieron a Andy sentado en la orilla de la piscina con su bañador verde. Cuando la mamá de Andy no vio llegar a su hijo junto a los otros, se preocupó demasiado. Así que lo comenzó a buscar por todos lados, pero como no lo encontró, avisó a la policía. Ellos comenzaron una ardua búsqueda y según los informes, la última persona que había visto a Andy era el que estaba en la piscina, o sea, el salvavidas de la piscina comunitaria. Cuando él lo vio eran aproximadamente las 5:45 de la tarde y el pequeño caminaba por el área de la piscina. Después de eso, nadie volvió a ver a Andy. Al inicio las autoridades pensaron que Andy había escapado de su casa porque sus papás ya tenían varios problemas. De hecho, estaban divorciados y por eso pensaron que a lo mejor esa fue la razón de que Andy quisiera huir. Pero pronto comenzaron a sospechar que tal vez podría tratarse de algún crimen. Al día siguiente la policía comenzó a recorrer todo el vecindario, se unieron los vecinos en la búsqueda, camioneros también utilizaron perros para que puedan oler los vertederos de la ciudad, buscaron por los bosques cercanos a la piscina, los buzos de la policía recorrieron el río que se encontraba cerca. Estamos hablando que eran más de 2,000 personas entre familiares, amigos y autoridades que estaban buscando a Andy. Lo raro de todo este caso es que a pesar de que estuvieron buscando por todos lados, era como si Andy simplemente hubiera desaparecido de la tierra. Tan solo 6 días después de la búsqueda y al no encontrar nada, las autoridades decidieron cancelarla. Tanto era la desesperación que en el año 1980 la policía contrató hasta una medium para que pudieran encontrar a Andy. Entonces esta medium dijo que Andy ya no se encontraba en este mundo y hasta dio detalles de qué es lo que le pudo haber pasado. Incluso dijo un lugar en donde supuestamente podría estar enterrado. Entonces la policía le hizo caso a esta persona, hicieron trabajos de excavación en el lugar que ella dijo, que por cierto era una zona cercana a la piscina en donde él desapareció, pero de nuevo no encontraron nada. Con el tiempo se descubrió que la medium solo fue un fraude y la información que daba era la que se publicaba en los medios de comunicación de ese entonces. Obviamente, imagínense, la mamá estaba totalmente enfadada, preocupada, enojada con las autoridades porque ella les entregó a ellos objetos de Andy que eran personales y todo porque según esta medium ayudaría a la búsqueda del pequeño. Que no entiendo por qué las autoridades le creyeron a esta medium, pero bueno, estamos hablando de los 80s. Y lo peor de todo, que estos objetos personales que la mamá le había dado a la policía para que la policía le diera a la medium, jamás se los regresaron. Después de todo esto que les acabo de contar, jamás se volvió a saber algo acerca de Andy. Años después, en 1998, cuando Melanie Perkins ya era una persona adulta, comenzó a investigar acerca del caso y decidió hacer un documental. Para todo esto, ella buscaba que se respondieran algunas preguntas que habían quedado sin respuesta desde aquella época. Preguntas que se estuvo haciendo toda su vida. Y fíjense, fue tanto el ruido que causó Melanie que las autoridades tuvieron que reabrir el caso. Entonces, en los archivos del caso, Melanie descubrió que había una carta de 1989. Esta carta le pertenecía a un reo que había confesado desaparecer a un niño en Lawrence. El hombre se llamaba Charles Pierce y resulta que había sido acusado de varios delitos en contra de menores. Sin embargo, en su momento nadie lo interrogó sobre la desaparición de Andy Puglisi. Fue hasta años después, cuando este hombre estaba a punto de irse de este mundo, que la policía decidió entrevistarlo. Le mostraron una foto, el hombre se enojó y ya no quiso seguir hablando acerca del tema. Entonces ya no hubo manera que pudieran ligar sus crímenes con la desaparición de Andy, pero se encontraron a otro sospechoso, un amigo de este sujeto que también hacía lo mismo que él. El hombre se llamaba Wayne Chapman y había estado por ese rumbo en esas fechas que Andy había desaparecido, y 2 semanas después fue arrestado en Nueva York por una infracción de tránsito. Cuando lo arrestaron, encontraron en su camioneta fotografías Polaroid de niños, mapas de bosques, una placa de policía falsa, cinta adhesiva, película de niños, cámara de video
video, un calcetín y una cuerda. A todo esto, Chapman confesó haber cometido crímenes en contra de 2 niños en Lawrence, pero estos crímenes habían sido cometidos justamente un año antes que desapareciera Andy. A pesar de ser el principal sospechoso, no fue arrestado y tampoco se le pudo relacionar con la desaparición de Andy Puglisi. Según la policía, no tenían ninguna prueba para inculparlo. En 1977, Chapman fue condenado por los 2 crímenes que cometió y estuvo encerrado hasta el 2019. En el año 2021 se fue de forma natural y jamás confesó si él tuvo que ver con la desaparición de Andy. Ahora, regresando al año 1999, Melanie Perkins recibió una carta de 2 personas. Ellos se llamaban Alan y Tony, y en esa carta describían que cuando ellos estaban niños habían encontrado un agujero rectangular en el bosque cerca de la piscina en donde desapareció Andy. Entonces Melanie, junto a un grupo de expertos y la policía con perros, fueron al lugar para escarbar y poder encontrar algo, pero tristemente solo encontraron una tabla de madera la cual pudo ser utilizada para enterrar a Andy, pero eso fue lo único que encontraron en ese lugar. Por cierto, en ese caso también se involucró al payaso John Wayne Gacy, que si no saben la historia de él también se les puedo contar en otro video, pero rápidamente los mete en contexto. En esa época este asesino apenas era descubierto porque en su casa habían encontrado cuerpos enterrados de varios chicos. De hecho, hasta el día de hoy la historia de John Wayne Gacy se ha vuelto totalmente mediática, pero bueno, después de investigar se dieron cuenta que ninguno de esos chicos coincidía con Andy. Han pasado casi 50 años desde que desapareció Andy Puglisi y su familia, amigos y Melanie se siguen preguntando hasta el día de hoy en dónde quedó Andy. ¿Qué es lo que pasó con este pequeño? ¿Por qué no encontraron rastro de él? Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo triste de todo esto es que ellos jamás pudieron encontrar la respuesta, seguirán viviendo con esa gran duda, y lo curioso es que a pesar de que hicieron diferentes investigaciones, reabrieron el caso, lo estuvieron ligando a otros sujetos, jamás pudieron encontrar alguna pista, por más pequeña que sea, que los lleve a algún paradero o alguna respuesta de qué es lo que le pudo haber pasado a este chico. Lo más aterrador es que en aquellos tiempos había un mínimo de 5 hombres buscando niños para llevárselos, así que Andy no fue la única persona que tal vez fue arrebatado de su familia. A todo esto, ¿ustedes qué creen que le haya pasado a Andy? Mi nombre es Daniel Novelo.